¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya comenzamos a acompañarnos en este nuevo capítulo de Mineduc al aire, que es una instancia de conversación. Vamos a tener varios expertos durante todos los jueves a las 5:30 de la tarde para poder responder las preguntas que ustedes en su casa se estén realizando, particularmente con esta situación de la pandemia, porque a todos nos ha cambiado el día a día, nos ha cambiado nuestra rutina y por eso es muy importante poder tener esta comunicación con los expertos para que nos puedan ir ayudando con algunos tips para hacer frente a esta situación. Los invitamos que también a través de nuestro Facebook nos vayan mandando sus saludos, pero lo más importante también que nos vayan mandando preguntas para que todos ustedes que tengan alguna duda la puedan responder también junto a nuestros expertos. Y bueno, algo estamos súper claros, que el encierro ha generado cambios de ánimo, de humor, las rutinas han ido cambiando, ya no podemos salir cada vez que nosotros queremos y los niños también se han visto afectados por esta situación. Muchos de ellos no entienden qué está pasando, empiezan a echar de menos a sus abuelos, a sus amigos, a los niños, a los compañeros de jardín, por ejemplo. Y eso también es bastante difícil poder explicarlo y esto también genera muchas veces algunos síntomas en los niños. Queremos abordar en este sentido cómo poder contenerlos de mejor manera y cómo generar este desarrollo en la crianza. Y para abordar este punto de vista emocional, estamos junto a Andrea Cardemila, ella es psicóloga, magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, autora de libros del apego seguro, cómo relacionarte con tu hijo a partir de los 2 años, separarse con niños pequeños, cómo seguir nutriendo la ruptura y vitaminas. Son algunos de sus libros, además de cuentos que están disponibles en nuestra página de educación parvularia. Estamos con Andrea Cardemil. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Hola, Sebastián. Feliz de estar acá. Me Bueno, encanta, me encanta el programa que están haciendo. Bueno, nos hemos dado cuenta que se ha ido generando este cambio en las rutinas que hemos tenido durante ya aproximadamente, bueno, desde marzo. ¿Cómo esto está afectando finalmente a los niños? Bueno, los está afectando de manera significativa, porque como bien decías tú al principio, es un cambio de vida, ¿cierto? Es un cambio de rutina, es dejar de ir al jardín, dejar de ver personas. Entonces, esto va más allá del coronavirus. Y lo que se está viendo es que los niños están ansiosos, ya están con más apetito, con muchos miedos, estar solo en una pieza, ya con necesidad de estar más apegados a los papás, están más demandantes, ya. Ujú. El 70% de los niños están más demandantes, así que para que los papás que están escuchando puedan ver que es normal que su hijo quiera estar más cerca de ellos y esté demandando más su atención, porque al estar más ansioso, ¿cierto? Con todo lo que está pasando, estar cerca de ellos les da seguridad. Y otro que están presentando es que están más sensibles, que están con dificultades del sueño, más desobedientes y más hiperactivos. Estos son los síntomas más frecuentes, ¿ya? ¿Qué pasa en los niños? Claro, uno ve en los que puede verbalizar, muchas veces pueden sentir esa necesidad de poder decir lo que les está pasando, pero en los casos más chiquititos, cuando son más niños, cuando están en los 3 años, 2 años, que no pueden verbalizar muy bien, ¿dónde o en qué partes hay que fijarse finalmente respecto a que hay algún cambio o se le está generando cierto grado de ansiedad? Sí, bueno, ahí, mira, comentarte que, claro, los niños menores de 4 tienen más dificultad de poder expresar lo que les pasa, pero los niños grandes también. No es como hasta los 8 que realmente logran como poder poner en palabras lo que les pasa. Entonces, aquí Ujú. el primer consejo es estar muy atento a las señales no verbales de los niños, ¿ya? Porque justamente lo que necesitan es que nosotros seamos una suerte de espejo. Entonces nosotros nos damos cuenta que algo les pasa, conectamos con eso y se lo ponemos en palabras. Entonces les decimos, por tu carita te veo preocupado o quedaste triste después de hablar con el abuelo. ¿Te fijas? Entonces yo hago el ejercicio de poner en palabras, porque al hacer eso, el niño toma conciencia de, ah, sí, esto que estoy sintiendo se llama pena y yo así lo ayudo a entender lo que le pasa. Ese paso es clave, ¿ya? ¿Cómo, cómo Entonces, empezamos a, ¿Cómo empezamos a distinguir eso, la emoción? Tengo pena, es lo mismo que tristeza, cuando estoy contento es lo mismo que cuando yo me río. ¿Cómo empezamos a que ellos empiecen a distinguir estas emociones? muy buena tu pregunta, muy interesante. A ver,
La distinción de las emociones es algo que los niños van desarrollando en la medida que van experimentando y van recibiendo este feedback, ¿cierto?, por parte de sus cuidadores, pero también en función del desarrollo cognitivo, ¿ya? Por tanto, y por eso que creo que es tan buena tu pregunta, con niños pequeños hay que ser simples. Por ejemplo, un niño de 4 años, tú le hablas de angustia y no entiende. Claro. Entonces, a mí conviene simplificar y hablarle de miedo. Pena, miedo, rabia, alegría. Porque no me sirve de mucho hablar de una emoción de pronto muy compleja con un niño pequeño porque no le va a hacer sentido. Y con niños más grandes, sobre todo después de 7, podemos ir ampliando más el vocabulario, podemos ir incluyendo nostálgico, ¿cierto? O angustia, miedo, podemos ir ampliando entonces el vocabulario. Y Oye, al hacer eso, Janet, obviamente, estamos ayudando a que ellos lo vayan ampliando, pero con los niños pequeños yo recomiendo ser súper simple, pero la idea es ayudarlos a entender lo que están sintiendo. estamos conversando con Andrea Cardemil, psicóloga, respecto a la contención emocional y la crianza en cuarentena. Dice Martínez, ya nos están enviando algunos saludos desde Ayacucho, desde Osorno también nos están escribiendo. Invitamos a que ustedes también nos hagan sus preguntas para que le podamos realizar a Andrea. Constanza Molino también desde Panimávida. Andrea, te quería preguntar respecto a lo que la sobrecarga de información que muchas veces los tienen los niños hoy en día con las noticias, se están empezando a familiarizar con ciertos conceptos, por ejemplo, crisis, enfermedad, muerte. ¿Cómo les empieza a afectar esto también? Bueno, de muchas maneras, partiendo por que los papás entiendan que la información es un arma de doble filo. Si la usamos bien, contenemos, porque ayudamos que el niño entienda lo que ocurre y pueda predecir, pero si la usamos mal o le damos exceso de información, generamos lo opuesto, ¿cierto? Que se angustie. Así que en ese sentido, el primer llamado es que los padres cuiden la información, sean un verdadero filtro de lo que pasa al niño. Los niños no están preparados para ver noticias, ¿ya? Los niños también a veces están jugando y uno está conversando por teléfono con alguien y uno cree que los niños no están escuchando y sí lo están. Entonces, el primer mensaje es ese: cuidemos la información que le llega a nuestros niños, ¿sí? Ahora, como dices tú, la palabra crisis, la palabra enfermedad, la palabra muerte son palabras que están dando vuelta, que están en nuestro vocabulario de manera más frecuente y hay que tener cuidado con eso. Bueno, va a depender de la edad. Voy a referirme primero a los más pequeñitos, ¿ya? ¿Ya? Yo siempre le digo a los papás, deteniéndome en lo que es enfermedad, ¿ya? Explicarle a los niños que existen enfermedades chiquititas, enfermedades medianas y enfermedades grandes, porque ellos van a empezar a relacionar el coronavirus, ¿cierto? Que de pronto mi abuelo se murió de coronavirus con cualquier enfermedad, entonces después la mamá va a estar con un dolor de guatita y va a decir, no, no quiero comer porque estoy enferma, y el niño va a pensar entonces que de pronto la mamá también se puede morir, como le pasó al abuelo. Entonces, con los niños a veces conviene ser súper concreto. Ellos tienen que saber que el coronavirus es una enfermedad, pero que no todas las enfermedades son iguales, ¿ya? Y cierto que no todas las enfermedades son graves. Entonces, yo recomiendo ser así de concreto. Ahora, Los niños más grandes ajá. manejan más información, entienden mejor y con ellos uno no necesita como ser tan concreto. Ahora, con el tema de la muerte, que es algo distinto, la verdad que nos te ha pasado a ti que es como un poco tema tabú y uno dice como no Sí. sé hasta qué punto, ¿cierto? Hablarlo con los niños. Y la verdad que independiente de la situación en la que estamos viviendo, lo que se aconseja es desde pequeño poder tener un acercamiento a la muerte como algo parte de la vida, ¿ya? Como algo que ocurre. Ahora, dependiendo de la edad del niño, es lo que va a lograr entender. Entonces ahí uno va trabajando el tema de la muerte, explicándole para que el niño pueda ir como asimilándose con el concepto. Andrea, de José Alejandro nos está preguntando, ¿la dificultad del sueño también afecta a los bebés? ¿Y algo que se ha visto común Sí. durante este último tiempo, el tema del insomnio? Sí, de las alteraciones del sueño que están presentes, mira, el 60% de los niños están presentando alteraciones del sueño y la dificultad que está liderando es justamente el insomnio, es decir,
el poder conciliar el sueño. Y los bebés también se pueden ver afectados, las razones son súper variadas. En primer lugar, menores niveles de actividad. Los niños no están yendo al jardín, no están yendo a la plaza, ¿cierto? Están menos cansados. Segundo, hay muchos niños que no están expuestos a la luz del sol, ¿cierto? El estar en un departamento de pronto todo el día con el mismo nivel de luz, eso también afecta nuestra fisiología. La ansiedad, cuando estamos en modo alerta, también nos cuesta más dormirnos. Y lo otro es que a veces las rutinas, producto del teletrabajo y toda la demanda que tenemos, las rutinas también se han visto afectadas. Entonces, muchas veces los papás están haciendo que los niños se acuesten más tarde para que se levanten más temprano, o a veces no alcanzan a acostarlo, o a veces no han podido estar en el día con ellos. Entonces, si te fijas, hay varias razones que nos permiten ver que el sueño se ve afectado, ¿ya? Todas las edades. ¿Cómo podemos trabajar eso para ir regulando el sueño, o al menos para poder incentivarlos que a cierta hora se tienen que ir a acostar? Sí. Bueno, yo creo que la pregunta que hace José Alejandro es súper buena porque justamente un niño que no duerme bien es un niño que está más irritable. Entonces se nos genera como un círculo vicioso porque además de todos los estresores que estamos viviendo, el niño que no duerme bien está más sensible. Por lo tanto, el sueño es una de las cosas que más tenemos que cuidar. Yo aquí puedo dar 4 consejos. El primero es una rutina que nos ayude justamente a que el niño pueda dormir. Y esto significa 2 cosas. Que la rutina sea coherente en lo que nosotros queremos que el niño logre. Por ejemplo, la rutina tiene que tener momentos en que yo juego, momentos en que me alimento, momentos en que descanso. Si yo, un niño pequeño, por ejemplo, lo baño a las 6, después se pone a jugar, después come a las 7, después vuelta a jugar, va a ser muy difícil después contarle un cuento y que se duerma. Ahí nada de la rutina me está marcando el fin del día y como el fin del tramo juego y el comienzo del tramo descanso. Entonces ahí una buena rutina podría ser yo como y después de comer ya no vuelvo a jugar. Después me baño, pijama, cuento. Entonces si tú te fijas, hay un orden que me lleva a dormir, que me lleva a que mis niveles de actividad vayan bajando. Y además, se recomienda que este orden sea coherente con la luz del día. Claro. ¿Cierto? Porque con los niños pequeños, sobre todo, a las 7 oscurece, y si uno no comienza con este proceso, y ellos siguen y siguen, eso también es contradictorio. El otro consejo es ayudarlos con actividad, que jueguen, ya que corran. Los niños pequeños de pronto no pueden hacer una clase de deporte, pero uno los puede, ¿cierto?, jugar a perseguir, eso sirve mucho. Usar hartos aspectos sensoriales, ir bajando la luz, cantarles, el masaje, música. Yo he visto que ha ayudado a muchos niños, incluso olores, todo eso puede ayudar. Y lo último, que es muy importante, es que se sientan seguros. Y aquí te quería preguntar... Muchos papás me dicen como, es que yo quiero que se duerma solo. Ajá. ¿Te fijas? Y los niños, el momento de mayor vulnerabilidad es ese, justamente, el momento de quedarse dormido. Y necesitan que los apapachemos, sobre todo con lo que estamos viviendo hoy, necesitan más. Y los papás de pronto no les están dando esa seguridad porque quieren que se duerman solos, ¿ya? Entonces, eso es clave, ¿ya? ¿Y qué hacemos con el punto del sobreapego? Porque me imagino que muchos niños durante este tiempo que han visto a los papás en la casa dicen, bueno, ahora aprovechemos, los tenemos encima, no nos dejan trabajar, papá, todo el día, mamá, no nos dejan tranquilos, o sea, nos abrazan. ¿Qué hacemos con eso? Sí, bueno, a ver, lo primero es que de pronto hay una confusión con la palabra de lo que es el apego y con el sobreapego. A ver, que el apego es tan simple como la necesidad de contención ante el estrés, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy estresado, yo necesito estar cerca de la persona que me da seguridad, ¿ya? Ese es el apego. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo más normal es que los niños quieran estar cerca de sus papás si están viviendo cambios, periodos de incertidumbre o si están ansiosos, porque obviamente que al estar más estresados necesitan estar más pegados a los papás para sentirse seguros. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que nos buscan.
¿cierto? Y si nosotros les damos la seguridad que están buscando en ese momento, el contacto, la atención y la conexión, ellos quedan llenitos, se tranquilizan y pueden volver a explorar o a distanciarse. Entonces, al final, Perfecto. ese pegoteo, que se puede confundir como sobreapego, es justamente lo que los va a ayudar a sentirse tranquilos y poder retomar la distancia. Si yo estoy así, ¿cierto? Tratando de que no estén encima mío y tratando de que sean autónomos, no estoy satisfaciendo esa necesidad de protección y lo que va a ocurrir es que el estrés va a aumentar y también la demanda y van a empezar a buscar nuestra atención de manera disruptiva. Entonces hay que tener cuidado ahí porque yo Claro. le puse el nombre como el círculo vicioso de la cuarentena, porque Ajá. también los papás estamos trabajando, entonces también cuesta poder apapacharlo y estar con ellos cada vez que nos piden. Sí, po. Entonces, ahí eso ha sido súper complicado en estos tiempos. Estamos conversando con Andrea Cardemil, ella es psicóloga, magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, respecto a la contención emocional, bien digo, y crianza en cuarentena. Constanza quizás nos pregunta, ¿cómo trabajar la motivación en los más pequeñitos acerca de las actividades del colegio? Ya, hoy las preguntas han estado todas muy, muy buenas. Bueno, el tema de colegio es un temazo y obviamente que también la respuesta depende de la edad del niño, así que ahora me voy a centrar en los más pequeñitos en función de la pregunta de Constanza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este minuto lo más importante es el bienestar emocional de los niños, ¿ya? Y que por tanto el colegio y el aprendizaje queda secundario a eso. Por lo tanto, si nuestro hijo anda contento y lo que el colegio nos brinda ayuda y mi hijo se conecta, maravilloso. Pero si el colegio se convierte en un estrés, entonces ahí lo que tiene que primar es el bienestar del niño, ¿ya? Que no sea una batalla. Teniendo eso en cuenta, hay que entender también que los niños tienen periodos de atención muy cortitos y que online son aún más cortitos. El aprendizaje de los niños pequeños es vincular y experiencial. Entonces, está pasando mucho que los papás quieren que el colegio esté como toda la mañana con los niños pequeños para que ellos puedan trabajar y eso es algo que no puede ocurrir porque los niños necesitan hacer cosas con alguien, ¿te Claro. fijas? Entonces, cuando nosotros entendemos cómo aprenden los niños, que sus periodos de concentración son tan cortitos, podemos entender que tenerlos conectados mucho tiempo, en verdad, no es adecuado, ¿ya? Entonces, ahí, teniendo como todo eso en cuenta, yo le podría decir a la mamá que puede ayudarla a tener una rutina donde el niño se despierte, se vista para partir el día y se conecte y que esté ahí lo que pueda. Cuando ya no pueda más, mamá apaga la pantalla y nada más. Lo que están haciendo muchos papás es que lo que el niño no alcanza a percibir, ellos quedan atentos y durante el día trabajan las actividades con los niños. Andrea, quiero llevarte nuevamente el tema de la sensación de incertidumbre. Tú me decías, más rutina, eso también genera certeza en los niños de tener su día a día, de tener su horario bien establecido. Pero esta sensación de incertidumbre que tenemos los adultos, de angustia también, de no poder ver a nuestros seres queridos, ¿cómo no transmitírsela a los niños? En el fondo, que el niño diga, sabes papá, sabes mamá, tengo mucho susto de lo que va a pasar y que uno no le tenga que decir, pucha, yo también no tengo idea de lo que va a pasar. ¿Cómo manejarlo desde ese punto de vista para darles certeza y tranquilidad a los niños? Bueno, a ver, de partida estamos en una situación de mucha incertidumbre y yo creo que también ese es uno de los grandes aprendizajes para nosotros como adultos, poder lidiar con eso. Y ahí mi primer consejo, porque antes de regular a mi hijo me tengo que regular yo. Entonces el Claro. primero que tiene que trabajar un poco la incertidumbre es el adulto y por ahí dicen, donde pones tu atención va el pensamiento. Entonces, ok, no sé hasta cuándo va a durar esto, no sé cuándo voy a volver a ver a mis papás, ¿cierto? Y eso no depende de mí, entonces voy a focalizar mi atención en lo que sí depende, en qué me voy a concentrar, qué cosas puedo controlar, ¿ya? O qué necesito para estar bien mientras estemos en este periodo.
Y focalizar mi atención en eso me va a ayudar a mí a sentirme más tranquila porque me va a dar sensación de control. Con respecto a los niños, cuando un niño a mí me dice que estoy chato de la cuarentena, Claro. ¿ya? Ahí lo primero es poder conectar con lo que le pasa al niño y validarlo y decirle, lo sé, yo sé que estás chato, yo también estoy chata. ¿Por qué? Porque los papás tienden a creer que regular un niño es que no sienta lo que está sintiendo. Entonces el niño nos dice, estoy chato, y uno dice, pero ¿por qué estás chato si estamos haciendo juegos y estás en la casa con nosotros? O estoy triste. No tienes que estar triste, tienes que estar bien, tienes que ser valiente. Por lo general, los papás actúan como en esa línea porque Mm. creen que abordar la emoción no está bien. ¿Ya? Así que el primer mensaje es, lo que un niño necesita es que nosotros conectemos con lo que le pasa, como hablábamos al comienzo, se lo pongamos en palabra y le digamos, te entiendo. Es normal que te sientas así. E incluso decir, yo también lo siento. Nosotros como papás también podemos mostrar esa vulnerabilidad y no pasa nada. ¿Ya? Es clave eso porque también se va mejorando la relación papá-hijo, mamá-hija, que en el fondo dice, me está entendiendo, o sea, puedo también confesarle otras cosas. Es que eso genera una conexión tan bonita porque nosotros siempre necesitamos estar conectados con otros. Mm. Pero en momentos de estrés esa necesidad es aún más importante, ¿ya? Porque el niño no tiene ni la madurez ni los recursos para poder regular ese estrés. Entonces, además de la conexión, necesita de nuestra asistencia. Y nosotros somos una generación que crecimos con el mensaje que las emociones son malas, que las emociones se tienen que ir rápidamente. Entonces, cuando nuestro hijo está con estrés, hacemos eso, tratamos que se vaya, en vez de conectar y decirle, yo sé que te sientes así y te entiendo. Y es normal que te sientas así. Y ahí, como para seguir con lo que es el proceso de regulación, cuando yo estoy tranquilo, conecto con lo que le pasa a mi hijo y se lo pongo en palabra y lo valido, va a depender de la intensidad de la emoción como sigo. Si es una emoción chiquitita, es tan mágico conectar que nuestro hijo se va a sentir entendido y va a seguir con lo que esté haciendo. Si la emoción es más intensa, va a necesitar expresarla y ahí la invitación es que los papás podamos darles espacio. Si nuestro hijo necesita llorar, digámosle, llora todo lo que quieras, saca esa penita que te va a hacer bien y poder darles espacio. Si tiene rabia, ¿cierto? Y quiere pataletear, Uh -huh. darles espacio, porque además no se va a calmar sin antes descargar el malestar que está sintiendo, ¿ya? Y ahí cuando la emoción empieza a bajar, y esto es algo súper importante, nuestro hijo podemos retomar, va a estar más tranquilo como para poder pensar o buscar una solución. Entonces, si es que está triste porque no ve a los amigos, Uh -huh. cuando llegamos a este punto de mayor calma, podemos buscar algo que lo ayude. ¿Qué podemos hacer? No podemos ver, no puedes ir a la casa de tu amigo como tú quieres, pero necesitas ver a tus amigos. Entonces, hagamos algo por Zoom. Y ahí quizás nuestro hijo nos dice, sí, pero ¿de qué vamos a hablar? Porque los niños no tienen nuestra madurez para instalar una conversación así online, ¿cierto? Claro. Es verdad, entonces decimos, sí, yo sé que eso te complica. ¿Y si organizamos una película en conjunto? Y que vean una película juntos, ¿cachai? Y ahí, cuando la Ajá. emoción bajó, ¿cierto? Yo, como para ir recapitulando, conecté, puse en palabras, validé, le di el espacio, la emoción bajó y yo llego a la resolución de conflicto. ¿Te fijas? Que es Perfecto. muy distinto a decirle, pero no estés triste, si está todo bien, o tienes que ser valiente, o no des problema. Espero que los papás estén tomando nota de esto, porque la verdad que están muy buenos los tips. Estamos conversando con Andrea Cardemil, psicóloga, y Constanza Molina nos pregunta, soy profesora jefe de un octavo básico, ¿y cómo contener a estudiantes ya de 13, 14 años? Están entrando en una etapa que Ujú. incluso es compleja, autodescubrimiento, de sentirse también un poco más independiente, en esto que se conoce como la adolescencia. ¿Cómo abordarlo en Ujú. ese sentido? Porque
también estos jóvenes muchas veces se van, como decimos popularmente, se van para adentro. Sí. Bueno, ahí el proceso de regulación es el mismo, ya que Ujú. es estar nosotros tranquilos, ya para poder generar la calma que necesita el niño y poder conectar con lo que le pasa y ponerle en palabra. Lo que pasa es que con el adolescente, que te va conversando mucho, ¿cierto? Pensemos en el que te habla, después nos vamos Ajá. al más ¿En qué nos callado. habla? Claro. Es que pasa esto y que pasa esto otro, ¿cierto? Entonces nosotros lo escuchamos y vamos devolviéndole. Sí, yo sé que eso te da rabia, yo sé que eso es súper importante para ti, te entiendo y lo escucho, ¿ya? Y cuando la emoción baja, ahí ofrecemos una solución o una explicación. Por lo general, los adultos, no solamente los profesores, sino que los papás en general, Ujú. somos muy de ofrecer una solución al tiro. Entonces nuestro adolescente nos dice lo que le pasa y nosotros al tiro le decimos, ah, pero haz esto. ¿Y qué nos dicen? Es que tú no me entiendes. Es que estás Claro. viendo las cosas muy negativas, es que tú no me entiendes y eso los irrita más y el estrés en vez de bajar aumenta. Entonces, cuando nosotros nos damos el espacio de escuchar y hacer este ejercicio de ir devolviéndole, ¿ya? Se sienten entendidos y cuando la emoción baja es ahí que yo puedo dar la solución, es ahí que yo lo puedo ayudar a flexibilizar, a ver el punto de otra persona o lo que sea que yo necesite hacer, ¿ya? Eso es súper importante. Y otra cosa que ocurre harto con los adolescentes y que les va a ayudar mucho es que a veces los papás se quedan en el contenido de lo que el niño dice y no en la emoción. Por ejemplo, es que Ujú. tú eres la mamá más injusta del mundo, por decir algo. Claro. Entonces la mamá empieza, pero ¿cómo me dices eso? Yo no soy injusta, yo trato de ser justa con... Nos quedamos en el contenido y con eso lo único que hacemos es echar carbón al Más fuego. leña al fuego, claro. En vez de decirle, te veo que estás muy enojado, sé que te molestó mucho lo que te dije, el reflejo de la emoción, porque mientras la emoción está en curso, nuestro hijo no va a razonar. Entonces conviene conectar, darle ese espacio y después le podemos decir, yo entiendo que pienses eso, no es mi intención ser así, me gustaría poder explicarte mi punto de vista. Después viene eso Ujú. otro, no digo que esté mal, digo que el timing como que no es adecuado. Y en el caso del adolescente que les cuesta un poco más hablar, de partida tenemos que entender que hay veces en que el niño necesita estar solo. Ya las personalidades más introvertidas, antes de poder hablar, necesitan decantar solos. Eso también, no solo los adolescentes, ojo, también hay muchos adultos que necesitan eso antes de poder hablar. Y Ujú. darle espacio. Y uno dice, ok, veo que no estás preparado para hablar ahora, lo entiendo, voy a estar atento para cuando lo estés o voy a volver más ratito. Y si es alguien que le cuesta hablar y no es que esté pidiendo espacio, sino que simplemente le cuesta, nosotros podemos estar atentos a lo no verbal y podemos decirle, yo veo que eso a ti te da pena. Y quizás nuestro hijo no nos va a responder, pero ya el mero hecho de ponérselo en palabra, estamos marcando la diferencia. Le estamos mostrando que podemos hablar de las emociones, que no pasa nada, y con el tiempo nuestro hijo va a empezar a sentirse más seguro como para poder expresar lo que le pasa. Andrea, el encierro no ha sido fácil para los niños, pero sobre todo para los más chiquititos que no pueden salir de la Para casa. nosotros un poco. Pero en muchos casos, la realidad es que muchos viven en departamentos sin terraza, viven en espacios reducidos. ¿Qué actividades puedes recomendar a los papás para que puedan mantener entretenidos a los niños pensando que tienen que botar energía y también tienen que recibir estímulos? Sí. Bueno, partamos por que no todos los niños tienen los mismos niveles de actividad, porque hay niños que necesitan gastar más energía que otros, cosa que si hay un papá que su hijo no está haciendo mayor ejercicio y está bien, que se quede tranquilo, que no todos los niños Ajá. necesitan lo mismo. Pero el niño que sí necesita botar energía, es una muy buena idea que bailen, ¿cierto? Ya. Que hay en Instagram, hay muchas cuentas que están transmitiendo en vivo eh, ejercicios, baile, y ahí incorporarlo eso dentro de la rutina, como por ejemplo todos los días a las 6
bailamos, ¿ya? Con los niños más pequeños que no van a poder seguir una clase, lo ideal ahí es correr detrás de ellos nomás. Además, además es un juego que genera mucha conexión, porque esto de ser perseguido a los niños les encanta, ¿ya? Así que ahí matamos dos pájaros al tiro, que hace ejercicio y además lo dejamos con la batería, ¿cierto?, afectiva muy, muy llenita. Y eso es lo que se puede hacer: baile, ejercicio, karate, ¿cierto? Hay un montón de actividades dando vueltas. Sí, está en Corremos, YouTube. sí, y corremos las mesas. O sea, yo creo que ahora tenemos que ambientar nuestros espacios un poco a favor de lo que necesitamos. Se corre la mesa de centro, lo que sea que haya, se genera el espacio, ¿cierto?, como para poder hacer estas cosas. Nos queda poquito tiempo, Andrea. Mira, Marta María Tapio nos envía saludos también. Excelente y oportuno los consejos. Clarita, la psicóloga, nos comenta ahí justamente a través de nuestros comentarios en Facebook. Me encantaron todas tus orientaciones. Como madre me servirán mucho. Esperemos que los papás también anoten todos los detalles respecto a esto. El tema de las clases, Andrea, ¿cómo poder generar el espacio para que los niños se puedan enfocar en la clase online y que no pierdan esta concentración? Algo que nos hemos tenido que ir también habituando durante estos últimos meses. Sí. Bueno, lo primero es, ya hablamos de los chiquititos, me voy a ir un poco más de primero para arriba, quizás de 7 para arriba. Lo primero es buscar un lugar en la casa que sea para eso. Los niños son súper concretos y dependientes de sus ambientes. Entonces, la primera gran dificultad del colegio en casa es que la casa es el lugar de juego, es el lugar de descanso. Entonces, esto de hacer tareas en la casa es complejo. Entonces, cuando definimos un límite físico, los podemos ayudar a al menos relacionar ese espacio a trabajo. Con los niños más grandes, pueden elegirlo ellos, porque de pronto un adolescente se siente cómodo en su pieza, acostado en la cama, y eso está bien, ¿ya? Ya. Con los niños pequeños uno puede ser un poco más directivo, con los niños más grandes darles más libertad. Luego, una rutina, ¿ya? Como lo veníamos conversando anteriormente, la rutina tiene que marcar tramos: el momento de trabajar, momento de compartir, momento de jugar. Si las clases no son online, es decir, que el colegio manda guías y el niño ve cuando las hace, si yo no tengo una rutina, hacer las tareas va a ser una batalla permanentemente, porque siempre lo puedo chutear. No más rato, no más rato, no más rato. En cambio, cuando tengo un tramo destinado y yo digo, en la mañana es colegio y después jugamos, es más fácil que el niño cumpla, ¿sí? Ayudarlos. ¿Qué es lo que tienes hoy? ¿Con qué vas a partir? ¿Ya? Si nuestro niño está desmotivado, de pronto decirle, mira, parte con lo que más te motive y no importa si no alcanzas a hacer todo. Y si nuestro hijo de frentón está súper desganado, nosotros nos vamos a acordar que la prioridad es el bienestar emocional y no el aprendizaje, y por tanto le vamos a decir, ¿sabes qué? Te veo cansado, estás triste, hoy día no vamos a hacer colegio y no pasa nada, ¿ya? Porque el colegio no puede ser un estresor en estos momentos, uno, y dos, porque un niño estresado tampoco aprende, así que tampoco es Claro. buen negocio la presión. Andrea, Y estas cosas nos pueden ayudar. Andrea, sí, quería preguntarte respecto al tema de la tecnología, el uso de los celulares, por ejemplo. Los niños también se han metido mucho en el tema de los celulares y los papás también le han pasado el celular, sobre todo ahora, para que se puedan entretener jugando. ¿Cuánto es lo recomendable que estén los niños con el contacto de este tipo de tablets, celulares, el mismo computador? Mm, Depende de la edad, Ujú. la cantidad de tiempo. Después yo puedo quizás dar unos links que podemos dejar, ¿cierto? Para que las personas se puedan meter. Pero en este minuto la verdad es que no son tiempos de ser muy estricto con el tema de las pantallas, porque estamos en una situación límite, ¿cierto? En una situación extraordinaria, y yo no quiero que el tema de las pantallas genere culpa a los papás o sea un estresor más. Entonces el mensaje es, tratemos que estén lo menos posible, ¿ya? De todas las pantallas, yo les digo a los papás, prioricemos la tele por sobre el iPad, por sobre el celular. Uno, porque el celular y el iPad está así. Claro. Dos, sobre todo a los niños pequeños,
YouTube, por ejemplo, es pura estimulación, porque ven un video, después aparece otro más entretenido y se saltan, y es todo este rato, que es muy distinto a estar sentado con un televisor lejos, viendo un capítulo de un mono que promueve desarrollo socioemocional, entre comillas, ya de contenido Ajá. adecuado, ya con un capítulo que tiene un principio y un final, ya, por lo tanto lo que ve le hace sentido y además es más fácil cortarlo. Entonces, también es como, tratemos que estén los menos posible, de pronto dejemos las pantallas para cuando no podamos cuidarlo y tengamos una reunión, y que cuando estemos disponibles no usen pantalla, y de todas las pantallas, elegir la televisión, con programas con contenido adecuado. Ese es el mensaje que yo le puedo dar a los papás. Andrea, tú tienes varios cuentos y varios herramientas que están disponibles en la red para todos los papás. Por ejemplo, en la página de nuestro portal de educación parvularia hay algunos materiales. ¿Dónde los pueden encontrar? Porque también hay muchos tips en estos mismos cuentos. Sí, bueno, yo hice unos cuentos para los niños más pequeños, ya así nace Hibernando, que es la historia de un osito que está hibernando en la cueva con, con su familia y no puede salir Ajá. porque es invierno y hace mucho frío. Y ahí han ido surgiendo otros cuentos más. Voy a mostrar el último, que es Filipo se enoja, ¿ya? Como para que los puedan identificar. Estos cuentos son gratuitos, ¿ya? Están en formato digital y los pueden encontrar en mi página web o meterse a mi Instagram, y ahí también está el link. Andrea Cardemil, mi Instagram, y mi página web es www.andreacardemil.com. Bien fácil. Y ahí se van a Filipo y los descargan de manera gratuita. Bien, por último, muy cortito, muy breve, ¿qué mensaje le podemos entregar a los papás hoy en día que también tienen sobre expectativas respecto a sí mismos en estos momentos? A ser súper papás, a ser los mejores contenedores emocionales, a ser los superhéroes en este tiempo que Uh-huh. además tienen que afrontar su propia realidad. ¿Qué mensaje le podemos entregar a ellos? A ver, dos mensajes les quiero entregar. En pandemia, el super papá es el papá que hace lo que puede. Ese es el super papá. Yo me siento una verdadera heroína con 3 niños en un departamento, debo decirlo, y estoy haciendo lo Ajá. mejor que puedo, y eso implica equivocarme, implica hacer cosas que normalmente no hago en otros tiempos. Ser super papá hoy es hacer las cosas lo mejor que se pueda dentro de la situación en que uno se encuentra. Así que el llamado también ahí es expectativas realistas, bajar exigencia, no es momento del superaprendizaje, de la autonomía, a la autocompasión. ¿Cómo me hablo a mí misma cuando las cosas no me resultan, cuando me equivoco? ¿Qué mensaje me hablo con cariño o soy crítica? Y el segundo consejo es el autocuidado. Eso, Sebastián, es clave. ¿Ya? El factor protector más importante en crisis siempre va a ser el estado mental del papá. Por lo tanto, mi consejo es que se cuiden y que al cuidarse ellos y tratar de estar tranquilos, sus niños van a estar bien. Bien, Andrea, muchísimas gracias por conversar con nosotros, entregarnos todos estos tips para los papás. Esperemos que hayan tomado nota todos los papás y muchísimas gracias. AndreaCardemil.cl, esa es la página para que puedan encontrar .com. Sí, o mi Instagram, que es Andrea Cardemil, también pueden encontrarlos ahí. Bien, Andrea, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma de Facebook y que nos han entregado sus comentarios. Han sido muy cariñosos también con los saludos, así que los invitamos a que el próximo jueves se conecten nuevamente con nosotros a la misma hora, a las 5:30, porque queremos hacer esto de manera habitual, de poder entregarles tips, herramientas durante este tiempo de pandemia y cómo poder enfrentar de mejor manera el trabajo socioemocional de los niños, el tema del aprendizaje que es tan importante. Si llegó tarde al Facebook Live, no se preocupe porque en la página del Mineduc del Facebook, ahí también está, va a quedar este link para que usted lo pueda revisar en completo. Así que, Andrea, muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Que esté muy bien. Chao, Sebastián. Chao a todos. Chao, chao.